¿Habéis visto qué buen mozo? Dice que no se separa, entonces ya le cogió del brazo. No nos soltamos. Y le voy a presentar formalmente por el que dirán, pero bueno, este es mi querido amigo Luisito Silva. Luisito para los amigos más íntimos. Bueno, Luis es natural de Mataró, como muchos sabéis. Trabaja como policía local y es licenciado en Derecho. Ejerció como profesor en la Escuela de Policía de Cataluña. Es traductor y comentarista de diversas publicaciones. Autor del tratado Filosoteria, Alquimia Real Desvelada, de Editorial Atlantis. Es ganador del segundo Premio Internacional de Investigación y Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián, con el trabajo Alquimia tras la piedra filosofal. Ha impartido una gran cantidad de conferencias por toda España y este año nos visita de nuevo con su ponencia, que lleva por título, como habéis visto en el programa, Desvelando el esplendor solis. Preciosa conferencia. Estamos deseando escucharte, Luis. Gracias. Venga, te dejo. Vamos por acá. Tenemos que situar. Los que me conocen saben que siempre me pongo nervioso antes. Bueno, ya estaba nervioso cuando estaba aquí David. Y sabéis, ¿no? A Fernando Alonso, yo me imagino a Fernando Alonso así, ¿no? Esperando las luces. Pues yo estaba ya que a ver cuándo empiezo, ¿no? En fin, no tengo arreglo. Bueno, no sé, empezar sin dar agradecimientos, ¿no? Ayer hablaba Miguel Zorita de la gratitud. La gratitud. Yo vine aquí el año 2010 como oyente. Llamé por teléfono a Gloria, ¿te acuerdas? Venía de Barcelona, estaba muy estresado en el trabajo y digo, voy a escaparme unos días. Estaba José Quijarro dando conferencia también. Digo, de paso veremos a unos amigos y pasaremos 3 días y nos relajaremos del trabajo. Llamé por teléfono asustado pensando que digo, jolín, voy a llegar de Barcelona, voy a llegar justo, me voy a encontrar la sala llena y no voy a poder entrar. ¿Te acuerdas, Gloria? Y entonces, pues llegué el viernes, presenté a Gloria y pues ya me trató como un hermano, sin conocerme de nada, ¿no? Y Esther, y José, y Toñi, ¿no? Y mucha más gente, la gente de la Asociación Mil Caminos, ¿no? Tanto llegó la locura que encima se atrevieron después a invitarme a dar una conferencia sin prácticamente conocer nada de mí. Y recuerdo perfectamente la conferencia que di en el año 2011. Iniciamos una trilogía que se llamaba Alquimia, la escalera de los sabios. Y dije una cosa, y la voy a repetir otra vez. Y dije, la palabra gloria en griego significa leche. ¿Te acuerdas, Gloria? Y para un alquimista, el término leche es fundamental, porque hace referencia no solo a un alimento básico en toda la historia de la humanidad, de que se alimenta un bebé, donde sacan esas tribus por ahí perdidas, ¿no? Pues la base alimenticia, ¿no? De la leche, ¿verdad? Pero es que del universo, del cielo, de la bóveda celeste, baja también lo que los antiguos adeptos o filósofos llamaban leche. Un alimento que nutre, que hace despertar la naturaleza y que recibió muchísimos otros nombres. Luego, a lo largo de la conferencia, hablamos de esto. Gloria, en griego, es gala, leche. En latín, gloria, significa estar en el cielo con los ángeles, con los bienaventurados, cerca de Dios. De ahí viene la expresión, estoy en la gloria. Y entonces yo desconocía la relación de Gloria con los ángeles. Luego le va a tocar el turno a Esther a lo largo de la conferencia. Ya hablaremos de Esther. Hay que agradecer y ser agradecido. El agradecimiento no es venir aquí y no cobrar. No. Es venir aquí, recibir cariño, llenar tu alma y volverte a casa lleno. De abrazos, de amistad, de cariño, de amor.
No tiene precio. Y esto... Y esto lo da la gente que viene aquí. Y alguien que ha practicado meditación durante muchos años lo percibe. Es un congreso diferente, ¿vale? Llena. Bien, hay gente aquí que en su día se emperró, que Luisito, hay mucha gente que todavía me llama Luisito, cariñosamente, claro, se emperró en que Luis tenía que salir por internet y esturriajarse por todo el mundo. Muchas gracias a estas personas que también lo han hecho, ¿no? Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí y escuchar a este loco hablando de sus locuras alquímicas. Bueno, hechos los agradecimientos, vamos a hacer una pequeña introducción. Yo no sé si todo el mundo pues, asistió a las conferencias. Voy a hacer otro inciso y voy a pedir disculpas públicas. Dicen que rectificar es de sabios. Cuando hice la trilogía de la alquimia, la escalera de los sabios, de verdad que pensé que había cerrado un ciclo y que, pues, ¿qué más iba yo a explicar? Si prácticamente había explicado pues, lo que habíamos estudiado a lo largo de muchísimos años, ¿no? Y dije, ahora lo que toca, pues ya lo he soltado y ahí se quedará y me voy a encerrar y todavía tengo ese anhelo de encerrarme y de dedicarme a lo que realmente quiero. Hace un momento hablaba con Víctor de que la gente a veces tiene sueños y se queda en el sofá y otros tienen sueños y pues, los quieren realizar, ¿no? Y digamos que nosotros somos de esa vertiente, ya lo he dicho más de una vez, pasar de la potencia al acto. Entonces, Gloria me invitó el año pasado a dar conferencia y yo había dicho el año anterior pues que cerraba el ciclo y tal, ¿no? Y pasó una cosa muy curiosa. Dice, sí, ¿quieres cerrar el ciclo? Lo tienes claro. Pues ahora vas a dar más conferencias que nunca. Y bueno, claro, me dejé llevar y entonces, pues claro, es que no podía decir que no, porque parece que el destino pues te llevaba a hacerlo, ¿no? Y si el destino te llevaba a hacerlo, pues ¿cómo ibas a decir que no? Y aquí estamos, ¿no? Y como decía Gloria, pues nos han llamado desde, yo qué sé, desde Málaga hasta León, ¿no? Por decir, de punta a punta de España, pasando por otros sitios, ¿no? Por Zaragoza, etcétera, etcétera. Y digamos que nos montamos en el tren y nos dejamos llevar. Y como nos dejamos llevar, parece ser que, bueno, no sé si eso era lo que la divinidad quería y, bueno, la cuestión es que han llegado muchos regalos a mi vida, ¿no? Y todo tiene relación, ¿no? Con todo ese agradecimiento, esa gratitud. Bien, para los que sepan poco de alquimia, yo no sé si todo el mundo pues, ha estado aquí en las conferencias que he dado, voy a hacer una pequeña introducción muy breve antes de meterme a hablar del texto alquímico más hermoso y más célebre que se conoce, ¿no? Que es el Splendor Solis, ¿no? O el esplendor del sol. ¿Qué es la alquimia? La alquimia, definida muy brevemente, sería una antigua ciencia, un antiguo arte, cuyo objetivo es la elaboración de algo que se llama piedra filosofal. Se llama piedra porque es una piedra. Pues si tuviéramos una piedra en la mano, es roja, pesada, cristalina. Y filosofal porque dicen que esa piedra la fabricaban los antiguos filósofos. Y un filósofo era un sabio. Filósofo, por definición, significa sabio. Nuestro primer diccionario de Covarrubias, siglo XVIII, si no recuerdo mal, lo define así exactamente. Filósofo igual a sabio. Igual que mago, significa sabio, conocedor de los secretos de la naturaleza. La ciencia desconoce secretos de la naturaleza que están muy bien escondidos y que los antiguos alquimistas descubrieron. Y cuando te dedicas a leer textos clásicos de alquimia, descubres muchísimas cosas. Algunas la ciencia las ha ido descubriendo, otras estoy seguro que la ciencia descubrirá. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de esa piedra filosofal? Perdonadme que me repita, pero es por si alguien pues, no conoce esto. La piedra filosofal tiene muchísimas propiedades. Una de las propiedades, la de menor importancia, es que dicen que transmuta los metales innobles en metales nobles. Es decir, podría transmutar el plomo
en oro, es decir, la riqueza. Para un alquimista verdadero, la riqueza le importa 3 pepinos. Luego hay otro aspecto, en segundo escalón, también interesante, realmente muchísimo más interesante que el anterior, y es que es una panacea universal, es decir, es una medicina universal. Dicen que cura todas las enfermedades, que previene de padecer enfermedades y de que prolonga la vida humana. ¿Cuánto? Algunos textos hablan de 120 años, algún otro texto habla de 400 años, otro texto habla de 1000 años, quizá habrá también ahí más mitología que otra cosa, ¿no? Pero prolonga la vida, te mantiene sano, te evitaría padecer, por ejemplo, de Alzheimer en tu vejez. Y luego está la tercera y más importante, que es que te convierte en un sabio. Dicen que es una medicina que no va directamente al cuerpo, sino que va al alma. Ellos tienen una concepción sobre el alma extraordinaria. Ellos distinguen entre la densidad y la sutilidad. Dice que todo ser humano, todo ser viviente y hasta incluso los minerales tienen su alma, su espíritu vital, que los hace crecer y desarrollarse. Y ellos dicen que la ingesta de esa medicina lo que hace es exaltar tu alma. Entonces lo sutil se sobrepone a lo denso. Hay un libro precioso del siglo XVIII, lleva por título La concordancia mito, físico, cábalo, hermética. Mito de mitología, físico de física, es la naturaleza. Antigua física era la ciencia que estudiaba la naturaleza. Cábalo, cábala y hermética, hermetismo. Intenta hacer la unión de estas 4 vertientes para llegar a conclusiones. Y nos dice, el cuerpo, la materia, es densa, corruptible, grosera, pesada, apestosa. Hace referencia cuando nos morimos, ¿no? Y cuando hace referencia al alma dice, no, el alma es sublime, brillante, luminosa, sutil. Espíritu y materia. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí esa breve referencia. Para elaborar la piedra filosofal, y ya llevamos aunque nuestro primer libro de alquimia nos llegó a los 13 años, en serio llevamos algunos más de 20, que fue cuando empezamos a leer y leer y leer textos clásicos de alquimia, textos difíciles de leer. El primer día que lees uno dices, yo ya no leo más esto no hay quien lo entienda, esto es terrible. Hoy, debajo de cada imagen, os voy a ir poniendo un texto de uno de esos textos, ¿no? Es decir, pequeños párrafos de esos textos y los iremos tratando un poquito para que veáis de alguna manera cómo hablan esos textos. Muy bien, para elaborar la piedra filosofal, después de tantos años, uno ya despierta y dice, ya sé lo que hace falta. Primero, la materia con la cual trabajar. Si queremos zumo de naranja, ¿qué tengo que coger? Una naranja. Voy a coger un limón, ¿no? Pues para elaborar la piedra de los filósofos hay que coger una materia concreta. Y ahí empiezan unos galimatías. Hay quien te dice, está sobre tu cabeza. ¿Cómo va a estar la materia sobre tu cabeza, no? Dice, no, es una tierra que está sobre tu cabeza. ¿Una tierra que está sobre tu cabeza o que está en el aire? ¿Cómo se entiende esto, no? Lo explicaremos. La segunda cosa que hay que saber es que los antiguos alquimistas trabajan con lo que ellos llaman su fuego secreto. También hablaremos del fuego secreto. Hoy vamos a desvelar muchísimas cosas. Es que pensé hasta que no tenía que hacer esta conferencia, os lo digo en serio. Pero la voy a hacer. Va a ser un legado. Y no solamente está destinada para vosotros, sino que está destinada para los alquimistas, para que no estén 20 años como yo, para que estén menos. El fuego secreto. Hablaremos. Los que se han quedado aquí antes mientras yo hacía prácticas han visto una imagen que refleja ya prácticamente el nacimiento de ese fuego secreto. Perdonad, pero es que los nervios me ponen la boca más seca. Muy bien, tenemos la materia, tenemos el fuego,
vamos a tener que utilizar un vaso, un matraz, para poner esas cosas. Luego viene otra tercera parte. Como trabajo con esa tierra, como trabajo con ese fuego. ¿Qué procedimientos utilizo? Si yo quiero hacer zumo, o tengo que hacer así con la naranja, o coger el exprimidor para sacar el zumo. Pues qué procesos se necesitan, y ahí hay una complicación del 15 para llegar a la piedra filosofal. Y en cuarto lugar, se necesita conocer qué va a pasar en el vaso para que se haga la piedra filosofal. Y de eso también vamos a hablar, ¿vale? Los diferentes colores de la obra, etcétera, etcétera. Eso lo dicen muy bien y lo dicen muy claro. Lo que no hablan tan claro son los procedimientos que tú tienes que hacer en tu vaso para elaborar la piedra filosofal. Y a partir de aquí empezamos. Una de las cosas que hay que tener más claras, y nos costó tiempo entenderlo también, fue el concepto de los 4 elementos. ¿Sabéis? 4 elementos. ¿Quién se atreve? ¿Cuáles son los 4 elementos? Tierra, agua, aire y fuego. Y la ciencia nos dice que el elemento tierra se corresponde pues, con lo denso, el elemento agua con lo acuático, el elemento aire con el aire y el elemento fuego con el fuego de las chimeneas que conocemos. Pero cuando lees tratados de alquimia, sabes perfectamente que cuando están hablando del elemento fuego, no están hablando del fuego vulgar, sino que están hablando de otro fuego, de un fuego celeste, de algo imponderable, de una cosa que está escondida. Para hacerlo visual, me he traído estas muñecas rusas, matroscas, ¿no? Rusa. Raíz ma, madre. Casi todas las palabras que suelen tener esa expresión ma, porque viene del bebé, mamá, hacen referencia a madre o maternidad. Imaginaros, tenemos, como dicen los antiguos, una fuerza vital, una energía, un dinamismo universal, un fuego. Le han dado multitud de nombres. Y dicen que lo invade absolutamente todo, que participa en que todas las cosas estén en movimiento, que todo se desarrolle, que la naturaleza despierte y haga sus ciclos. Sus ciclos naturales son las estaciones, entre otras cosas. Primavera, verano, otoño, invierno. Sabemos que en el invierno, el reino vegetal, ¿qué le pasa en invierno al reino vegetal? Se aletarga. Pero llega la primavera y ¿qué pasa? Se despierta. Es un renacimiento. Esto lo tenían muy en cuenta todos los antiguos. Y también decían, ¿y por qué la naturaleza renace en primavera? Y hacen sus fiestas, todas esas fiestas que se hacen, ¿eh? Llega la primavera, llegan los solsticios, llegan los equinoccios, es decir, se hace a lo que es el año y las estaciones del año se le hacen fiestas. Hay que saber cuándo tengo que sembrar, por ejemplo, hay que saber cuándo tengo que recoger. Hay que saber todas estas cosas. Hoy los tenemos en calendarios, antes lo observaban o ponían piedras o no sé qué, donde el sol llegaba tal día a tal sitio y cuando llegaba tal día a tal sitio sabían que tenían que hacer determinadas cosas y esas fiestas. No había relojes de pulsera ni nada de esas cosas, ¿verdad? Era todo muy distinto. La comunión con la naturaleza que tenía el ser humano antes no tiene nada que ver con la comunión con la naturaleza que tenemos nosotros hoy en día. Muy bien. Ellos nos dicen, y voy a ser muy claro, que la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas en el cielo nocturno nos proporciona la energía universal, la potencia universal, o como los antiguos llaman, los antiguistas, el espíritu universal del mundo, alma del mundo, fuego. Fijaros que la palabra espíritu tiene raíz pir, y pir significa en griego fuego. Espir es raíz de espiral. Zorita ayer nos pasó espirales. Espir es raíz de respiración, acción de espir, respirar. Dicen los antiguos que Dios emana,
sea, como si se expandiera y se contrayera y envía sus influencias y se las trae. Que el mundo es cíclico, el universo desaparecerá algún día para volver a nacer otro. Implosionará, se contraerá y volverá. Es una inspiración continua, una expiración. Hablaremos de la tierra, cómo suda también. O sea, todo eso, de eso hablaremos un poco también, ¿no? Esas inspiraciones, esas respiraciones. Neuma llamaban al espíritu universal los antiguos. Palabras neumático, neumología, vienen de ahí, relacionados con el aire. Aire y fuego. Aire y fuego. Muy bien. Dicen, para ser más claro todavía, que la luz es el vehículo de ese espíritu universal. Sabemos hoy que la luz tiene fotones, etcétera, etcétera. Y los antiguos dicen, sí, bueno, también tiene algo que no se puede medir, que no se puede pesar. En la ciencia eso se le llama imponderable. Imponderable quiere decir que no está sujeto a peso o a medida. Pero los antiguos decían, sí, no lo ves, pero puedes atrapar. Y si lo atrapas y sabes cómo hacerlo, vas a conseguir grandes cosas. Imaginaros que esto fuera ese fuego universal, ese espíritu universal del mundo que lo invade todo, que nosotros respiramos, que el rocío lleva en su seno. Luego hablamos de eso. Ese fuego, en las noches de primavera, de luna creciente y llena, voy a decir como dicen los antiguos alquimistas en sus palabras. El cielo y el aire se llenan de espíritus astrales. Espíritus astrales, ese fuego, esa potencia. ¿La vemos? No. Dicen, está en el aire. Muy bien, está en el aire. ¿Vemos el aire? No. ¿Vemos sus manifestaciones? Sí, cuando hay viento, no veas, ¿no? Dicen, dentro del aire está el fuego. ¿Vemos el fuego aquí? No. Eso no quiere decir que no esté. Aquí dentro hay una muñeca, no la vemos, pero está dentro, ¿no? Ahora bien, el aire, en esas épocas primaverales, es húmedo. Aire húmedo. Si es húmedo, es que hay agua. ¿Y el agua la podemos ver? Sí. Por tanto, aquí tenemos un agua que vemos, pero dentro hay un aire y dentro hay un fuego. Elementos no visibles, fuego, aire, elemento visible, agua. Pero el alquimista aprendió a que podía convertir el agua en el cuarto elemento. Y es convertir el agua en tierra. Y decían, jolín, en esa tierra está el agua, el aire y el fuego. Vamos a intentar despertar el fuego interno que tengo en esa materia, en esa tierra, y veremos qué pasa. Y encontraron sorpresas. ¿Vale? Digo esto para podernos en antesala de lo que vamos a ir ahora poco a poco a ver, ¿no? ¿Por qué el Splendor Solis? ¿Por qué vamos a hablar del Splendor Solis? Os voy a explicar por qué. Hace años estuve en Ávila, en un congreso, hace ya bastantes años, y se iniciaba una exposición en Ávila que se llamaba Las Edades del Hombre. ¿La conocéis? Pero como estaba en un congreso y iba pues acelerado con eso, me quedé con las ganas de ir a ver esa exposición. Y entonces hace unos meses vi que esa exposición es arte sacro, arte sagrado, que la hacían en Aranda de Duero y que acababa, no recuerdo cuándo, hace igual 2 o 3 meses que terminó. Y digo, pues yo no me voy, vamos, yo quiero ver esa exposición, ¿no? Y entonces cogí el coche y me fui, esas salidas que hago para lo que decía antes, ¿no? Para despejar el cerebro, y me fui a Aranda de Duero a ver esa exposición. Todo arte sacro, precioso, me encantó. Pero me encontré con esto que veis aquí. Claro, la gente pasaba de largo, pero yo no pude pasar de largo. ¿Y sabéis por qué no pude pasar de largo? Porque era como la aurora
unos lienzos casi transparentes, ¿no? Como los que comentaba hace un momento David. ¿Y para qué cuelga los lienzos ahí? Los lienzos son súper finos, se humedecen con facilidad cuando son buenos lienzos transparentes. ¿Qué pretende ese dibujo? Y vas al título y se llama maná. Maná, el alimento de Dios. Los que pues, es que es tan fácil como entrar en la Biblia, por ejemplo, y poner rocío en una Biblia electrónica y verán, ¿no?, todas las virtudes que los antiguos le daban al rocío, pero te vas al Zohar y te dice, lo diré de memoria, el rocío es el alimento del alma de los justos, del alma, no del cuerpo, del alma. Va a lo más interno, ¿no? Y vas a otros textos sagrados y te hablan maravillas del rocío. Y vas al nombre del autor, que no sé si es verdadero o ficticio, y se llama Luis Mayo. Luis es luz, Luis Lucis es luz. Y mayo es el mes por excelencia en nuestras latitudes, el mes de la Virgen, el mes de las flores, el mes por excelencia para recoger rocío. Claro, te encuentras con esto y dices, anda, ¿qué hace esto aquí? Pero si esto es un arte sacro, ¿y qué hace esto aquí? ¿Qué le han puesto? Porque se llama maná. Le han puesto por eso, ¿no? Y entonces dije, bueno, no acaba aquí la cosa. Salgo de la exposición y me encuentro un stand de libros. Amigo, pero no era de libros, era Moleiro, editor. Moleiro, editor, se dedica a hacer facsímiles de códices. Hace copias exactas de códices, de únicos códices. Y bueno, son preciosidades, ¿no? Auténticas preciosidades y auténticas obras de arte. Y claro, yo sabía que Moleiro pues, pidió permiso a la British Library, ¿no?, a la Biblioteca Británica, para poder hacer un facsímil de El Esplendor Solis. Y entonces voy allí, no lo vi, había un montón de códices, ¿no?, pero yo no vi El Esplendor Solis. Y voy al tío y le digo, oiga, ¿no tendrá usted El Esplendor Solis? Y me dice, sí, ¿lo quiere usted ver? Digo, hombre. Y tal, me suelta allí el tocho. Y hombre, me deja usted tocarlo y yo soy un enamorado de los libros antiguos, ¿no? Y bueno, pim pam, una por uno, sin prisa. Bueno, allí hablando con él, hablando un poquito de alquimia con él y tal y cual. Luego me ofreció la compra, pero mis condiciones económicas no están para eso, ¿no? Pero quiero decir que fue una gozada. Y apareció la idea y pensamos, bueno, si nos hemos enfrentado al Mutus Liber, que hemos hablado aquí de algunas imágenes del Mutus Liber, ¿por qué no acometemos el reto de darle caña al Esplendor Solis? Entonces, bueno, algunas de las imágenes del Esplendor Solis me resultaron fáciles, ¿no?, desde los ojos de un alquimista. Otras costaron más. Era como entrar en una meditación y decir, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este hombre con este dibujo, no? Y así prácticamente salieron casi todas las figuras. Entonces, algo que creo que no se ha hecho, lo vais a tener hoy. Moleiro, este editor, ha hecho un grandioso trabajo, porque no solamente ha hecho un facsímil, se ha rodeado de profesionales y ha hecho, de entrada, una traducción correcta del alemán. Luego os explicaré que ha habido traducciones corruptas que se han hecho, porque no se han hecho sobre el alemán original, sino que se hicieron sobre otras traducciones posteriores. Y eso va degenerando. Luego se rodeó de un historiador del arte y le dio el punto de vista del arte a la obra. Se rodeó de un medievalista y le dio el entorno en el cual, en el siglo XVI, esta obra se desarrolla, y también de un experto en alquimia, pero de carácter académico, que le da una interpretación a las imágenes, pero de carácter espiritual. Alquimia espiritual. Claro, ahora vamos a hacer una cosa que hicimos hace 3 semanas, que creo que se hizo por primera vez en un programa de radio. Yo participo en un programa de radio que se llama Los Misterios nos miran, que se hace lo hacemos cada martes allí en mi pueblo, y me atreví a soltar ya algunas de las imágenes. Y hoy hacemos ya la guinda y le vamos a dar ya el toque, ¿no?, de hacer algo que no se ha hecho. Creo que no se ha hecho. Es decir, interpretar las láminas desde el punto de vista o desde los ojos de un alquimista, desde alguien que trabaja con matraces y que trabaja buscando esa tierra de los filósofos y trabajando con ese fuego secreto para intentar descubrir
qué es lo que le pasa a la materia, si sufre o no sufre realmente transformaciones, que las sufre. Ya os digo yo que las sufre. Vamos a hablar un poco de historia de esta obra, del Splendor Solis. El Splendor Solis parece estar datado en el año 1582. ¿Por qué? Porque en 3 de las 22 imágenes aparece ese número, 1582. Se desconoce el autor, es un códice, como he dicho, se llama códice iluminado. Códice iluminado. Un códice es un texto, un antiguo texto manuscrito, mano, escrito a mano, que tiene una especial relevancia desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista académico. Cuando estos códices, encima, son anteriores a la invención de la imprenta se inventó en el año 1450, el valor de ese códice ya es que es estratosférico. Iluminado quiere decir que tiene dibujos. Es un códice, como digo, que está dividido en 2 partes. Hay una parte de texto y una parte de dibujos. Lo curioso es que el texto va por su bola y los dibujos van por su otra bola. Es decir, no hay una conexión, excepto en muy pocas imágenes, entre el contenido del texto y las imágenes. Es decir, las imágenes hablan por su cuenta y el texto habla por su cuenta. Por tanto, a veces te resulta difícil saber qué es lo que quiere decir esa imagen, porque por norma general asocias texto a imagen. Y en este caso es prácticamente imposible, excepto en alguna imagen, y una de ellas pues la vais a tener aquí. Muy bien, en cuanto a la historia de este códice, de 1582 hasta 1600 y pico no se sabe nada, y en la propia fuente, que es la British Library, cuando entras en su página de internet, todas las imágenes que os paso son de la fuente, de la British Library, donde está este códice. Cuenta la British Library, la Biblioteca Británica, que un cronista, John no sé qué, no me acuerdo del nombre, del apellido, escribe que el 2 de septiembre de 1680 está en el Palacio Whitehall del rey Carlos II de Inglaterra, en su biblioteca, la Biblioteca Real, y ve el Splendor Solis. Y hace una pequeña referencia de lo maravilloso que es el libro. Pasan los años y tenemos... Gracias. Me bebo el agua como... Pasan los años y tenemos el códice en el seno de la familia Harley. Estamos hablando del siglo XVIII, mediados, primer tercio de 1700. La familia Harley. La familia Harley es una familia inglesa, potente, aristocrática, política. Son condes, los condes de Oxford. Pues dentro de este seno familiar hay un personaje que se llama Andrew Harley, que es un mecenas, patrón de las artes, se llama eso en inglés. Un personaje que le encanta coleccionar libros. Tiene mucha pasta y compra todo lo que pilla. Y tiene una biblioteca extraordinaria. El señor, bueno, se atrevió incluso, fijaros si le debió gustar el Splendor Solis, que el tío cogió y hizo anotaciones en el Splendor Solis. Es decir, coger un libro de 1580 y decir, bueno, yo le voy a poner aquí lo que yo pienso, ¿no? Bueno, es que el tío debía estar enamorado, si no, no lo hace, ¿no? Yo lo hago, ¿no?, en los libros, ¿no? Pero bueno, no lo haría nunca en un libro, vamos, de 1500, vamos, ni en pintura, ¿no? Esto estaría ahí súper protegido. Bien, pues este hombre, Andrew Harley, fallece en 1741 y el legado de su biblioteca pasará a su esposa, Henriette Cavendish. Y se ve que a la hija le debía gustar mucho la biblioteca y le pidió a su mamá, oye, yo también quiero este legado. Y entonces, pues, pasó a ser de los dos, de la madre y de la hija. En el año 1753, es decir, 10 años y pico más, deciden la madre y la hija, madre se llama Henriette, la hija Margarita, duquesa de Portland, se ve que se casó con alguien, con un duque. Claro, estamos hablando de familias aristocráticas. Deciden vender al Estado, al Reino Unido, Gran Bretaña, deciden venderle
la mayor parte del legado bibliográfico, casi toda la biblioteca, ¿no? Por la módica suma de 10.000 libras. En aquella época ya era un regalo hacer esa ingente cantidad de manuscritos, ¿no? Se lo vende al Museo Británico en el año 1753, que es el mismo año de la fundación del Museo Británico. Ahí está ya el Splendor Solis, ya pues, que es de la administración, por decirlo de alguna manera, es del Estado, y después pasará a donde está ahora, que es la enciclopedia, la Biblioteca Británica, perdón. Y pasará bajo el nombre de Códice Harley 3469. Es decir, si queremos ver este libro, deme usted el Códice Harley 3469 o Splendor Solis y vas y pam. Hoy ya no hace falta, porque ya lo tienes en internet escaneado, o sea que todo es mucho más fácil. Hay una historia también, yo creo que es falsa, que la sacan de unas anotaciones que hizo Andrew Harley en el Splendor Solis, porque me parece que pone la palabra Bodger. Se me ocurre pensar en Johann Friedrich Bottcher, el barón Bottcher, del que hablamos, me parece que algún día aquí en la Escalera de los Sabios. Fue el coinventor de la porcelana europea. Los chinos habían inventado la porcelana y el barón Bottcher, que fue detenido por un rey porque decían que fabricaba oro y lo quería allí para que le fabricara oro, y al final, en vez de fabricarle oro, lo que le fabricaron fue porcelanas de Heisen, preciosas, magníficas. Entonces ya el rey, como sacó mucha pasta de eso, porque tenía los derechos, ¿no?, de propiedad, pues ya lo soltó, ¿no? La verdad es que Bottcher fue un desgraciado, pobrecillo. Entonces, bueno, cuando estaba libre, pues va y decide revelar la fórmula. Coge el cabreo el rey y dice, ya está, ya se me ha acabado el rollo, ahora ya se me ha acabado la pasta, pues a la cárcel otra vez, hala, por revelar el secreto. O sea, fue un pobre desgraciado, ¿no? Pero yo no creo que eso sea real. Bien, vamos a ver, otro libro. El Toisón de Oro, muy apreciado también por los alquimistas. Bien, es lo que os decía antes, es decir, el Splendor Solis aparece ahí como un texto olvidado, ¿eh? Sin embargo, 30 años después, de 1582, en 1612, como veis abajo, lo podéis ver abajo la fecha, 1612 en números romanos, aparece un libro en francés, que es el Toisón de Oro. Bueno, los títulos eran súper rimbombantes. A ver, el Toisón de Oro, la flor de los tesoros, en la que está sucinta y metódicamente explicado el tratado de la piedra de los filósofos, de su excelencia, efectos, virtudes admirables, y además de su origen, de su verdadero medio de proceder para conseguir su perfección de la piedra. En fin, fijaos, todo esto es el título, es unos rimbombantes, un poquito vanidosos algunos, ¿no? Pues muy bien, resulta que este texto sí que tuvo éxito y se hicieron otras traducciones. Entonces se pasaron al inglés, a otros idiomas, y resulta que el Splendor Solis lo conocemos más por este libro que no realmente por lo que es el Splendor Solis. Bueno, como decíamos, el Splendor Solis está dividido en dos partes, texto y dibujos. Vamos a darle a los dibujos ahora. Son 22 dibujos, no los vamos a tratar todos ni en pintura, ni en pintura. Yo creo que más que de alquimia también podemos pues disfrutar del arte, ¿no?, y de la lectura de las imágenes que vamos a ir viendo, ¿no?, y vamos a ir desarrollando. Yo espero hacerlo lo más ágil posible, lo que pasa que a veces es un poco complicado. Hablar de alquimia y explicarla resulta a veces un poco complejo, hay que decirlo también. Fijaros, esta de alguna manera es como la carta de presentación. Dice arriba Arma Artis, ¿no? Arma Artis, es decir, las armas del arte. Muy bien. Eso se refiere a la heráldica. Cuando hablamos en heráldica, en los escudos, hablamos de las armas, estamos hablando del signo distintivo de una persona, de una cosa, de una familia, ¿no? Sabemos que hay escudos de una familia, todos los pueblos tienen sus escudos, ¿no? Estuvimos en Olot, por ejemplo, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos en Olot, Gloria y José, en Olot su escudo es una gran ala, en catalán, ¿no? Un Olot, ¿no? Tengo un pueblo al lado que se llama Canet de Mar, de donde yo vivo, y el escudo, pues ¿qué hay? Un canet. ¿Qué es un canet? Un can, un perro, ¿no? Un perro. En fin, las familias tienen sus escudos, etcétera, etcétera. Los signos distintivos son las armas del arte. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos distintivos de la alquimia? Pues están aquí. ¿Cuáles son las armas? Lo más importante de la alquimia. ¿Y qué vemos aquí? ¿El sol? ¿Veis la luna?
Ahí vamos. ¿Funcionas o no funcionas? Esto, ¿veis? Los crecientes lunares. Ahí está la luna. Y el fuego secreto, ¿lo veis? ¿Dónde está? ¿Veis que le ha querido dar el autor una especie de fuego, sol? ¿Veis que tiene movimiento? Que parece que esté rodando, por esa forma que tienen. No es rayos, no, los tiene como si fueran forma de sierra, es decir, como si estuviera en movimiento. Es la manera que el autor ha querido decir, aquí hay algo, un fuego en movimiento. Y fijaros, encima el puñetero, ¿qué está haciendo? Nos saca la lengua, se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque ese fuego es muy difícil de atrapar, es escurridizo. Fijar eso, fijarlo quiere decir cogerlo, atraparlo, es uno de los problemas o uno de las, no sé cómo decía, de los retos a los que tiene que enfrentarse un alquimista. ¿Cómo fijo, cómo atrapo ese fuego secreto? Hay muchas imágenes que se ve, por ejemplo, en la alquimia, ¿no? Se ve a un personaje, a un señor, pues con una cadena y un pájaro que está atado con una cadena, ¿no? Lo que está haciendo es, de alguna manera, está visualizando la forma de atrapar lo que es volátil, ¿no? Volatilidad, un pájaro vuela. Es la manera que ellos tenían de imaginar todas estas cosas, ¿no? Aparece muchas veces la figura de Mercurio. Si habéis visto imágenes de Mercurio, el dios Mercurio, veréis que tiene alas en los pies y alas en los cascos, ¿no? Y entonces aparece gente que parece que le quiera cortar las piernas aladas. ¿Para qué? Para fijarlo, para que no vuela, para que tú lo puedas retener. Luego veremos aquí una imagen muy simpática de cómo este autor, este dibujante, dibuja ese atrapamiento de ese fuego o esa energía universal. Os he puesto una de las frases en esta imagen. El sol es el padre. ¿Por qué? Porque es el generador de la luz, del calor, de la vida. Sin sol, desde luego que no hay vida. La luna, la madre. ¿Por qué? Porque recibe las influencias del sol y nos las traslada a nosotros. Convierte la luz cálida del sol en una luz fría polarizada. El calor quema. El calor del sol, sin embargo, la luz de la luna es una luz fría. Es la que utilizan o la que dicen los antiguos que es la apta óptima para que los espíritus astrales se manifiesten en el aire. El viento lo lleva en su vientre y la tierra es su nodriza. Tenemos la tierra, esa tierra va a ir alimentando a ese fuego que tenemos ahí dentro y lo va a hacer a través, sobre todo, de ese mercurio celeste que nosotros le iremos, de eso hablaremos después, cómo vamos alimentando esa tierra. Bueno, si queréis, os hablo de las figuras de abajo, ¿no? Por ejemplo, los simios, ¿no? Un poquito qué significan en el arte. Simio viene del latín simus, significa nariz chata, como tienen los monos, la nariz chata, ¿no? Pero también se llaman simia, y de ahí viene la palabra similar. ¿Por qué? Porque son similares a los humanos. Antiguamente, en el arte, la religión cristiana sobre todo, el símbolo del mono tenía unas connotaciones negativas terribles. Era el símbolo del pecado, del demonio. ¿Sabéis por qué? ¿Alguien se lo imagina cuando ve los documentales? Porque son promiscuos hasta vamos, ¿no? ¿Sí o no? Y eso, claro, imaginaros, ¿no? La religión cristiana, esa promiscuidad, eso es intolerable, ¿no? Después, a partir del Renacimiento, se le va a dar esa connotación real, es decir, una persona similar al humano. Y en muchas representaciones artísticas los veréis haciendo actividades humanas. La más típica, toca la guitarra. Parece que está aquí, ¿no? Sí. Aquí le está dando también de comer a un animal, ¿no? Cosas que nosotros también podríamos hacer. Vamos a por otra imagen. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Vamos al juego de niños. ¿Lo veis, no? Niños jugando. Algunos desnudos, algunos vestidos. ¿Y a qué juegan? Unos juegan al caballito, ¿verdad? Jolín, yo me acuerdo, estamos hablando de unos dibujos de 1580, yo de pequeño jugaba al caballito, con la escoba. Hoy íbamos a la feria y nos daban el caballito ese, ¿no? ¿Lo habéis visto eso todos? Bueno, igual la gente joven no. Claro, hoy se juega más a los ordenadores y esas cosas. Pero yo jugaba y me daba cachetitos en el culo, me acuerdo perfectamente. Y haciendo el caballo y disfrutaba y me montaba mis películas, ¿no? Es que lo que hace falta es eso, jugar y que los niños se desarrollen,
¿no? Fijaros, con molinillos. Mira cómo eran los molinillos en el siglo XVI, los veis, ¿no? No se ven, ¿lo veis ahí o no? Los molinillos, ¿no? Fijaros, ¿no? ¿Vale? Todos están jugando. La gente mayor juega con los niños, también para desarrollarlos. Hay un texto alquímico que tiene por nombre Ludus Puerorum. Y eso fue lo que, cuando vi esa imagen, automáticamente me salió. Ludus Puerorum. Ludus significa juegos. La palabra ludoteca, ¿qué significa? Lugar de juegos. Ludus Puerorum. Puer, en latín, es niño. Juegos de niños. Claro, cuando los antiguos te dicen que fabricar la piedra filosofal es un juego de niños, que te podrían escribir aquí cómo se fabrica, no necesitan más. Y vienes con los textos clásicos de alquimia y algunos tienen 300 páginas. Dice, ¿para qué tanto rollo? Si con una página lo tendrías. Porque es una manera de encerrar toda esa sabiduría, de camuflarla, para que no todo el mundo llegue. Solo los tenaces, los humildes, hay muchas cosas ahí que no sé si nos dará tiempo de hablar. Bueno, de hecho me comprometí en hacer una conferencia de 1 hora y me parece que también me voy a pasar otra vez. En fin. Ludus Puerorum, juego de niños. Los niños, símbolo de pureza, ¿verdad? Desnudos, ¿no? Que quiere decir abiertos, puros. Fijaros, ¿no? En el arte, cómo se dibuja un niño sano. Hoy vemos a un niño que está regordete, un bebé, y decimos, ¡jo! Pues igual que en el siglo XVI, exactamente igual. Y lo vemos que no está gordito y decimos, tía, este niño no come. No cambian, los estereotipos continúan. Seguimos igual, ¿verdad? Es una imagen preciosa, ¿no? No sé, me viene a la mente la palabra puericultura. Puericultura, el arte de la crianza de los niños, si lo leemos en sentido antiguo. Y el arte de la crianza de los niños pequeños es cuidar su salud mental, física y emocional y social. O sea, hacer de ellos puericultura, culturalizarlos, hacer personas de los niños. Cuidar su estado mental, su salud física y sus relaciones sociales. Bueno, no sé, yo creo que, no sé si hoy pasan estas cosas, no sé, si el sentido de puericultura de hoy es el mismo que el que tenían hace años, ¿no? Cuando hablábamos ayer con Juan Ignacio, ojalá las nuevas sociedades reciban los pequeños puericultura de verdad. Eso sería un reto. La tercera botella. No, esa no, que ya... Entonces no acabamos en 4 horas. No, la verdad es que una de mis conferencias duró 4 horas y pico. Y eso ya no puede ser. Bueno, no voy a ser tan malo esta vez. ¿Vamos bien? ¿Os aburrís? O... ¿Sí? Hablar de alquimia es denso. Hacerlo fácil no es tan fácil, ¿eh? Bueno, otra de las cosas que nos dicen los antiguos alquimistas, que hacer la piedra filosofal, además de ser un juego de niños, trabajo de mujeres. Y no lo decían en sentido despectivo, lo decían fundamentalmente porque el trabajo de mujeres, el típico trabajo de mujeres casi, bueno, es que hasta el siglo pasado era así, ¿no? ¿Quién iba a lavar a los lavaderos? ¿Los hombres? No, lavaban las mujeres, ¿no? Y con cenizas, ¿verdad? ¿Y sabéis qué dice la ciencia que si dejamos la ropa tendida en luna llena blanquea más? Que tendrá la luna llena, que dice la ciencia que se blanquea más la ropa. Pues eso tiene mucha relación con la alquimia. Fijaros, ¿no? Lavan y secan, ¿verdad? Lavar y secar. Pues eso es lo que tiene que hacer el alquimista. Solve, coagula, disuelve, coagula, lava, moja y seca, moja y seca. Fijaros que sus vestimentas son de diferentes colores, ¿no? Es que aquí lo veo pequeño y sin gafas menos. Bueno, veis las vestimentas, ¿no? Colores, azules, rojos. Pero todo lo que tienden, ¿de qué color es? Es blanco. ¿Por qué? Porque el objetivo del alquimista es blanquear, lavar. Ellos llaman abluciones. De ahí viene, por ejemplo, pues que los que pues son seguidores del Islam tienen que hacer sus abluciones, sus lavados, ¿no? Los alquimistas árabes utilizaban el término ablución, lavar, lavar, lavar.
Lavar y secar, lavar y secar. La tierra negra que se te manifiesta debes lavarla. Secarla, lavarla, secarla, lavarla, secarla, para que se vuelva blanca. Ese es el mensaje que nos están diciendo en esta lámina. Vamos por otra. Dos más. Sí, por eso que muchísimas gracias a quien me ha permitido utilizar mi ordenador, porque seguro que hubiéramos perdido algunas cosas de estas, ¿no? Todo es un conjunto. De esto hemos hablado. El sol celeste y el sol central negro. Los antiguos alquimistas decían que hay dos soles. Uno es el que todo el mundo conoce. Lo veis aquí, ¿no? Rojito, está saliendo, muy contentito él. Muy bien. Y decían, no, y menos mal que tenemos una capa de aire que protege de toda esa cantidad de luz y de calor del sol, porque si no tuviéramos esa capa de aire, aquí no se podría vivir. Y es verdad, no se podría vivir, como dice la ciencia, ¿no? Pero van los muchachos estos, los tipejillos estos adeptos, y te dicen, cuidado, dentro de la Tierra, y estoy hablando de textos que son de principios de 1600, por ejemplo, os he puesto aquí el que más me gusta, pero podríamos elegir cualquier otro, decían que dentro de la Tierra hay otro sol. Claro, como no lo ves, y está dentro, está en el centro, pues ¿cómo lo llaman? Central. Y como cuando ellos entraban en las minas y veían que había oscuridad, y que cuanto más bajaban, más calor hacía, y más, bueno, y todo negro, pues sol negro. Pues es que claro, ellos tienen que adaptar al lenguaje que tienen que definir esas cosas, ¿no? Y decían, y menos mal que dentro de la Tierra hay agua, porque atempera el fuego terrible que hay en ese sol central. El agua lo atempera, pero luego dicen una cosa preciosa, y se me escapó infinidad de veces. Hoy no lo voy a decir claro del todo, pero va a ser muy claro, y eso creo que los alquimistas me dirán, ¡ah! Bueno, ¿qué pasa cuando le metemos fuego al agua? Que hierve, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una olla, tapamos una olla a presión y le tapamos la válvula de seguridad y empezamos a hervir agua? ¿Qué pasará? Reventará, no soportará la presión. Entonces imaginaros que la Tierra, dicen ellos, fuera algo totalmente estanco, cerrado, con ese fuego ahí, con esos vapores ahí, a lo largo de cientos, miles de años y no sé qué, y ese vapor no pudiera salir de las entrañas de la Tierra. ¿Qué pasaría? Reventaría. Y entonces te dicen, pero eso no pasa porque la Tierra es porosa. Y luego hablan de emanaciones, de exhalaciones. ¿Vale? Es uno de los grandes secretos que me costó muchísimo tiempo entender. Que quizá hay dos tipos de rocío. Con eso ya me quedo. Fijaros la imagen del sol negro. Vaya pájaro el tío, había leído tratados de alquimia. Fijaros, ¿no? ¿Lo veis, no? Está dentro. O sea, aquí está totalmente fuera y aquí dice, no, ves, es un sol, pero también lo ves dentro. ¿Vale? Es lo que da a entender. Hace, no sé, si fue en el año 2011, 2012, os pasé este vídeo. Lo volvemos a recordar para que veáis lo que dice la ciencia al respecto. Unos 5.000 kilómetros en las profundidades de la Tierra. 5.000 kilómetros para Es adentro. el destino final. El centro de la Tierra. Es el llamado núcleo interno. También está formado por metales, pero este núcleo es sólido, consecuencia de las presiones 4 millones de veces más fuertes que las de la superficie del planeta. Su temperatura es elevadísima, unos impresionantes 6.000 grados centígrados, la misma temperatura que en la superficie solar, y este calor es la clave del funcionamiento de la máquina Tierra. No sé, más claro el agua, ¿no? Es decir, tenemos una bola ahí que parece un sol.
y que tiene temperaturas similares y que lógicamente toda el agua que pille debajo de la tierra y que es mucha, la destila. Y el agua sube y tiene que salir por algún sitio. La mina de la materia se llama esta lámina. No ha dado guerra esta no. Me aparece muchísimas veces y no lo pillábamos, hasta que entendimos esto. Ahí picotean los alquimistas mineros haciendo agujeros. Generalmente, cuando picotean y utilizan la forma de una mina o abren una montaña para hacer un agujero, suele aparecer siempre un riachuelo de agua. Creo que aquí también está, aunque no se ve muy bien, que debe ser este de aquí, por aquí. ¿Qué agua deben...? No sé, es que claro, aquí nunca son claros, ¿no? En este sentido nunca son claros. Vemos el sol emanando, la luna, ¿la veis abajo? La pasiva, el sol es el elemento activo, la luna es el elemento pasivo, es el agua o el aire que tiene que llenarse de todas estas influencias, y tenemos aquí a los mineros trabajando, picando. Una mina no solamente es... Cuando hablamos de una mina, siempre pensamos en una mina, yo qué sé, de un metal cualquiera, ¿no? Que sí, pero una mina de agua también es una mina. Y siempre hacen referencia a la mina de su agua. A la mina de su agua. Y fijaros cómo define el término mina un gran alquimista del siglo XVIII que fue don Antoine Joseph Pernetti, famoso por dos obras, el Diccionario Mito Alquímico y las fábulas greco-egipcias. Coge las fábulas griegas, las fábulas egipcias y le da contenido, interpretación alquímica, interpretación hermética. Fijaros lo que dice. ¿Qué es la mina para los alquimistas? ¿Lo leéis bien? Materia de la que se forman los metales y los minerales en las entrañas de la tierra. Ya vamos mal con la ciencia. La ciencia te dice que los metales son elementos simples, que están ahí desde no sé cuándo, y que si los sacáramos de aquí y nos lo lleváramos a la luna, llegaría un momento en que no tendríamos metales. Y dicen los alquimistas que no, que los metales se generan, al igual que los minerales, en el seno de la tierra. Y fijaros lo que dice. Es un vapor que el fuego central... ¿Qué es ese fuego central? ¿No? ¿Lo pilláis o no? Destila, sublima hacia la superficie. O sea, más claro el agua. Si alguien quiere fabricar metales, ¿qué tiene que coger? No lo explico. Digo, como sabe por internet, y eso pues ya... Muy bien, y ahora vamos abajo. Fijaros abajo, yo no lo veo bien desde aquí. Aquí tampoco se ve, qué pena. Aquí pone Ester. Y aquí pone Asuero. Ester y Asuero. ¿Y qué es eso de Ester? ¿Qué es eso de Ester y Asuero? ¿A qué viene esto debajo de esta lámina, no? Bueno, pues tenemos que irnos a la Biblia, al libro de Ester, y entonces lees cosas como estas, ¿no? El rey persa, Asuero, Jerjes I, siglo VI a.C., coge un cabreo con su esposa, Pasti se llamaba. Se cabrea con ella por desobediencia y dice, pues ahora voy a cambiar de esposa. ¿Y cómo voy a cambiar de esposa? Pues voy a llamar a todas las vírgenes, la mayoría de vírgenes, ¿no? Mujeres hermosas, vírgenes del reino, que vengan aquí y voy a elegir a una de ellas, ¿no? Y elegirá a Ester. Ester era hebrea, era una profetisa hebrea, muy bella, sabia, filósofa. Y ahora vamos a hablar un poco muy cuidadosa de su pueblo hebreo, y casi que la consideraban una diosa, ¿no? Bien, Ester. Ester podría provenir de la palabra Istar, la diosa más importante en Babilonia, la diosa Istar. Bien, los fenicios, que son los dominadores del Mediterráneo en su época, pues traen esas tradiciones, ¿no? Porque van siendo heredadas, ¿no? Y se las llevan
diferentes puntos del Mediterráneo. Y la van a traer a España también. Se van a ir a Tartesos. Y la van a traer con el nombre de, no de Istar, sino de Astar. Y de Astar pasará a Astarte. Muy bien. ¿Y qué es o qué significa la diosa Istar? Bien, ellos la consideraban la gran madre tierra. Vamos a analizar un poco esto. ¿Por qué la gran madre tierra? Igual que Isis, igual que la Virgen María, que es una copia de la diosa Isis, ¿no? Las plantas, ¿dónde crecen? En la tierra. Los animales vegetarianos, por decirlo de alguna manera, comen plantas, ¿no? Los animales carnívoros comen carne. Pero si no hay plantas, no hay vida. Por tanto, la madre tierra es la que da, en realidad, la posibilidad de crecimiento de la naturaleza. Sin tierra no hay naturaleza. Es necesaria. Es la diosa de la fertilidad, de la fructificación, de los frutos. Vemos imágenes por la tele con este debacle, por ejemplo, de la construcción y esas urbanizaciones que no se han acabado de construir. ¿Y qué pasa cuando se abandonan? Pero es que si lo dejas 30 años es que no ves ni la calzada, por esa capacidad de fructificación, de regeneración continua que tiene la naturaleza. Es la diosa del amor. ¿Qué más os puedo decir? Ester era la palabra que utilizaban los sumerios para designar la planta mirto. Mirto es una planta que tiene unas hojas en forma de estrella y unos pétalos que parece que lancen sus influencias. Es como similar a una estrella que lanza sus influencias, ¿no? O a un sol que lanza su luz. Los asirios la llamaban Astor, que seguramente de ahí viene la palabra astro. La consideraban el lucero de la mañana. Era la diosa de la aurora y del crepúsculo. Jolín, en el crepúsculo pones tus trastos a recoger rocío y en la aurora quitas tus trastos para recoger el rocío, porque si al rocío le da el sol, la fuerza universal se la lleva, va a su fuente de origen. O sea, son todo mensajes y mensajes y mensajes. Siempre llenan mensajes con toda esta sabiduría antigua, ¿no? Y camuflan en las operaciones. Fijaros lo que yo os decía, ¿no? Mira, quiere atrapar al pájaro, ¿verdad? Quiere hacer fijo lo volátil, ¿no? Y aquí lo ha pillado. Lo tiene cogido por las patas. ¿Vale? Bueno, Ester, a Venus, Afrodita. Ayer puso Miguel Zorita una imagen preciosa. La Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli. La estrella de la mañana. Los antiguos llamaban estrella a lo que tienen que ver en su vaso. Cuando la materia negra, cuando la tierra negra que se les manifiesta, la tienen que blanquear, como vimos con las lavanderas, aparece en forma hojaldrada y estrellada. De eso hablamos después. Aquí os he puesto representaciones de Astarte y representaciones de Istar. Ese símbolo, ahora no recuerdo dónde está, tenemos en unas excavaciones relativamente bastante recientes, apareció ese símbolo, ¿Está? ¿Lo veis? Está en una especie de templo que todavía se desconoce incluso hasta su significado. ¿Qué significado le podría dar un alquimista a ese símbolo? Yo veo dos cosas. Una, hay que remontarse mucho tiempo atrás. La persona cuando ve el horizonte, ¿qué ve? Una línea recta. Y cuando ve la bóveda celeste, ¿qué ve? Una bóveda. De alguna manera la unión del cielo y de la tierra. Pero si yo le pongo aquí un palito, donde tiene la mano, lo reconvierto en un palo, ¿qué tenemos? El hank, la cruz egipcia, símbolo de la vida, símbolo del alma. El alma es la que da la vida, los antiguos lo tenían muy claro.
Nosotros estamos aquí vivos y tal porque el alma nos está tirando para adelante. Lo que pasa es que el ego, el creer que somos fulano, mengano, zutano, pues hace que el alma esté dormida. Y dicen los antiguos, hay que eliminar el ego, hay que quemarlo en ese fuego, en ese atanor, para que también despertemos. Cuando despierta el alma es cuando te conviertes en un sabio. Fijaros, tiene unas lechuzas ahí, ¿no? Animales de la noche, símbolo de conocimiento, de sabiduría. Aparece desnuda, símbolo de pureza, con sus alas, volatilidad. Y cómo domina lo fijo, los leones, ¿no? Con esas garras. León, símbolo de fijeza, el rey de los animales terrestres, te tengo dominado, ¿no? Y otras muchas significaciones que tiene en el mundo de la alquimia. En fin, no solo representa al metal más precioso, el león, ¿no? En fin, vamos a continuar porque si no... Aquí tenéis el mirto, ¿no? Fijaros, es una estrella que emana. Es una manera de... Claro, para ellos, pues lo que ven, ¿no? Y fijaros que estará, como decía Miguel ayer, en proporción áurea. El número áureo, por ejemplo, contempla el 5. Y seguro que si contamos todos los pétalos que hay ahí, no se ha caído ninguno, estaremos en secuencia Fibonacci. Habrá también esa secuencia en esa flor. Otra imagen, el filósofo alquimista y su matraz. Vamos a hablar un poco de esta imagen. En la cinta, en latín, la traducimos, dice, de la necesidad de los 4 elementos. De la necesidad de los 4 elementos. Es decir, necesitamos el fuego, el agua, el aire, la tierra, para poder desarrollar la obra. Va con su gorro rojo, el gorro frigio de los alquimistas antiguos. En Cataluña se trasladó en la forma de barretina, es el gorro típico catalán, con su barba. La barba significa conocimiento. Está señalando ahí el vaso. Este es el vaso que se utiliza. Fijaros la forma típica del vaso que utilizan los alquimistas, ahuevado, con el cuello alargado. Es ahí donde se trabaja, en un vaso similar a este. Abajo tenemos el ciervo. El ciervo es un símbolo de prudencia en el arte. ¿Por qué? El ciervo, cuando huele al león, huele al depredador, corre que se las pela, es prudente, no espera, ¿no? Luego dice la tradición que son enemigos de las serpientes y que cuando hay una serpiente la patalean. Yo no sé si es cierto o no, pero eso decían los antiguos. Y por esa virtud de que, como ellos interpretaban que la serpiente era pecado porque causa daños y no sé qué, y no sé cuánto, y es un animal maligno, pues entonces le daban ese sentido, ¿no?, de benefactor. Tenemos ahí un pavo real del que después hablaremos. De los 4 elementos ya hemos hablado antes. Esto también es una imagen preciosa que da mucha información. Da mucha información. A la tierra de los filósofos, esa fijación que hacíamos de los 4 elementos en la tierra, en forma de tierra, una tierra negra que luego veréis, tiene un fuego interno. Y como esa tierra, cuando la dejas secar al sol, se convierte en algo, ¿cómo diría yo?, negro, apestoso, con escamas, que tiene un fuego dentro, ¿qué símbolo le vamos a poner, qué imagen podríamos ponerlo a las características que os estoy diciendo? Pues a un dragón. El dragón escupe fuego, tiene fuego dentro. Además, esa tierra ha nacido de algo que era volátil, porque nació de un aire. Por eso le ponemos al dragón, le ponemos alas. Y fijaros, tenemos a ese dragón, a esa tierra ahí, y aparece, está todo dentro del vaso, el vaso del alquimista, fijaros, la misma forma, ahuevado, hacia arriba, y vemos a un niño, símbolo de pureza, que tiene 2 cosas en las manos. Por un lado tiene un fuelle, y con un fuelle, ¿qué se le da? Aire, también se relaciona con el fuego, porque son utilizados para alimentar el fuego que hay ahí dentro, y por el otro tiene, pues, parece como le está echando agua. O sea, estamos haciendo una combinación de aire, fuego, agua. ¿Me explico? Le está dando, pequeño, símbolo de pureza, un agua y algo dentro que hay en el agua para alimentar a ese dragón, para darle de comer a esa tierra. Así es como se hacen los blanqueos. Los antiguos lo llamaban sobre todo imbibiciones, es decir, darle de beber. Otros lo llamaban rociar, que ahí viene la palabra rocío, ¿no? Fijaros, os leo ese texto un poquito más, quizá más difícil de entender. ¿Cómo define al dragón? Dice, representa la tierra, lo acabamos de decir, que guarda en su seno la semilla del oro,
No estamos hablando del oro metálico, estamos hablando del fuego fijado ahí, en esa tierra, que ha de fructificar, que ha de manifestarse por medio de la alquimia, mezclada en su vaso con el agua volátil mercurial, que es lo que les está dando este chavalín, le está dando ese agua, ese mercurio de los filósofos, ese mercurio celeste, ese fuego, que estábamos hablando aquí antes. La hace volátil, la sublima a la tierra, le cambia de naturaleza. Esa tierra se convierte en otra cosa. Desaparece su forma de tierra. Lo cambia, la transmuta. Es otra de las cosas que deben pasar en el vaso. Filósofos, árboles, pájaros vemos aquí, ¿no? Aquí es un poco difícil de interpretar y gracias a Dios el propio texto nos hace la traducción de lo que está diciendo esa imagen. Es de los pocos de las pocas párrafos que hacen referencia a esta imagen. Os lo voy a leer. En sus ramas se aposentan muchos pájaros. ¿Los veis aquí, no? Muchos pájaros. Todos se manchan a romper el día cuando la cabeza de cuervo se convierte en blanca. Cuando la tierra se convierte en blanca, los pájaros, los cuervos se van. Es decir, marcha la negritud para que llegue la blancura. Dice, el árbol tiene 3 frutos. El primer fruto son las perlas más delicadas. En el mundo de la alquimia, las perlas más delicadas son las gotas de rocío. En segundo lugar, dice, la tierra foliada blanca de los filósofos, acabamos de hablar de ella, la tierra negra se convierte en una tierra blanca. Y tercero, el oro más puro, el fruto de la salud. Mala manifestación de la piedra. No estamos hablando del oro metal, no. Ellos dan la equiparación, como el oro es lo más precioso que conocían, pues el oro lo ponen ahí como una imagen, ¿no? Como un símbolo. Dice, el agua del aire es la vida de todo. El agua del aire. Creo que no vamos a hablar más de esto porque hemos hablado antes, ¿no? Renacimiento del légamo. El légamo, la tierra. Tiene que renacer algo de ahí. ¿Vale? Lo han puesto en forma de un personaje que además tiene los 3 colores de la obra, que es recibido por una especie de virgen blanca, ¿no? Con sus alas, ¿no? Tiene que esa tierra blanca recibir algo que va a nacer también de esa tierra, lo tiene que acoger en su seno. Ahí está esperando, ven, que te voy a proteger con mi manto, ¿no? Te voy a recibir. El sol y la luna de los sabios están humanizados aquí. Vemos aquí perfectamente pues, al rey, la reina, el rey que pisa el fuego del sol, la reina pisa el fuego de la luna, tiene una cinta, la luna, la virgen, dice, esa cinta dice lac virginis, leche de la virgen. Es llamado al disolvente universal, o el mercurio de los filósofos, es llamado leche de la virgen. El rey dice, coagula masculín, dice la cinta, coagula lo masculino, coagúlame. La energía universal, el fuego, es el elemento masculino, lo llaman ellos el agente, el que tiene la potencia. El aspecto femenino es el paciente, el que recibe esa fuerza de Dios. ¿Me explico? Dice, el azufre y el mercurio, principios masculinos y femeninos, están simbolizados por un hombre y una mujer. Ordinariamente un rey y una reina. Resumiendo, de toda esa tierra tienen que salir unas cosas que al final se van a traducir en el azufre y el mercurio. Voy a ser más claro. De la sal blanca que aparece hay que hacer unos procesos para que salgan otras 2 cosas. La sal pasará por una putrefacción y dará 2 cosas más. Dará un azufre y dará un mercurio. Cuando se unan esas cosas, aparecerá otra cosa que llaman el hermafrodita. ¿Qué es esto? La unión de lo masculino y de lo femenino, del agente y del paciente. Aquí, para definir un poco la figura, por ejemplo, en el escudo, vemos los 4 elementos. En el centro está la tierra y vamos pasando y vamos viendo tierra, agua, aire y fuego. El círculo exterior es el fuego. ¿Vale? Y en la otra mano tiene un huevo. El huevo símbolo del matraz también, donde se hace la obra, pero es que también dicen que es el símbolo de los 3 principios, el azufre, el mercurio y la sal. Cuando abrimos un huevo, ¿qué vemos? Vemos la sal blanca, la cáscara blanca, que simboliza la sal,
El aspecto de la clara, que es lo más líquido, que simbolizaría el mercurio, y la yema de huevo simbolizaría el azufre. Y es la sal la que lo contiene. La sal hay que abrirla para que descubramos esas dos cosas. Es decir, se trata de limpiar, 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 o purificar, 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 hasta llegar al final, hasta que ya no se puede más, hasta que llegamos al final. La cola de pavo real. Dentro de los procesos de la elaboración de la piedra hay un momento en que aparece una secuencia cromática. Aparecen en un momento determinado toda una secuencia de colores, los 7 colores del arco iris. Ellos los simbolizaban a través de la figura del pavo real. Pavo real, antiguamente se le daba una connotación divina, porque cuando abre sus plumas, ¿no? Su cola, su pluma, empiezan a aparecer un montón de ojos. Y si os acordáis, en alguna conferencia, los que estuvieron, ¿no?, hablamos de que a Dios se le simboliza mediante un ojo porque es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo contempla, ¿no? Y ellos decían, mira, podemos asimilarlo a esos ojos que se ven ahí en la cola, a esos cientos de ojos que tiene, ¿no? Ese montón de ojos como un símbolo de Dios porque lo ve todo, ¿no? Después se le cambió la connotación también en algunos sectores y como el pavo real es muy arrogante, ¿no? Ya sabéis cómo anda un pavo real, ¿no? ¿Vale? Anda que, ya lo decimos, mira el pavo este, ¿no? Que parece que es más chulo que el copón, ¿no? Se le dio símbolo también de soberbia y de arrogancia, ¿no? Y venga, ya estamos llegando al final. Los colores principales de la obra que ve el alquimista en su vaso son 4, y los tenéis aquí. Primero el negro, luego el blanco, luego el color dorado y luego el color rojo. Os he puesto aquí un texto de una obra que me encanta también mucho. Dice, estos colores son en número de 4, el negro, el blanco, el citrino de limón, ¿no?, de citro, y el rojo. Bueno, ¿qué pasa cuando vas avanzando? Pues que ellos encuentran lo que le llaman la piedra de primer orden. Ya es una piedra ya que sana. Dice que va muy bien para las mujeres, dicen también, que es más adecuada a la constitución femenina incluso, ¿no? Le llaman la piedra al blanco, la reina al blanco. En fin, ya tienen la primera piedra. Hay que seguir trabajando si quieres llegar un poquito más lejos. Cuando llegas un poquito más lejos, vas a la piedra roja. Es el embrión de la piedra filosofal. Es el rey rojo. Dice, mira cómo viene nuestro rey coronado y resucitado. Ha vencido a la muerte, a las putrefacciones, a las oscuridades, a las humedades, que os decía, de invivir, de lavar. ¿Vale? En el libro de las figuras jeroglíficas de Nicolás Flamel del siglo XV. Fijaros, hemos terminado la obra, pues vamos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pescar, vamos a cazar, vamos a practicar el arte de la cetrería, pues ya hemos terminado, ¿no? Pues vamos a hacer cosas que nos diviertan, ¿no?